Ya tengo el placer de estar con el abogado Agustín Martínez, que ya lo conocéis, ya estuvo en varias ocasiones aquí en Pies Digital. ¿Cómo estás, Agustín? Muy buenas tardes, Hugo, ¿cómo estáis? Bueno, me gustaría preguntarte, en primer lugar, por la renovación del Tribunal Constitucional. Hubo, de hecho, un magistrado, concretamente, que votó a no en masa, en bloque, es decir, votó que no a todos los candidatos propuestos por PP, por PSOE y por Podemos. Y votó que no seguramente, bueno, pues porque entiende que este criterio político para elegir a los candidatos al TC, pues claro, impide que luego estos candidatos pues tengan imparcialidad o neutralidad política. Y me gustaría preguntarte por ello, ¿qué opinas de esto? A mí me parece un pasteleo más de los políticos atentando contra la independencia, en este caso del Constitucional. Agustín. Bueno, efectivamente, al parecer uno de los magistrados votó en el Pleno del Constitucional contra la idoneidad de la elección de los 4 magistrados que han sido nombrados por el Congreso. Habría que preguntarle quizás a este magistrado en concreto cuál es su representatividad, es decir, quién lo eligió a él. Porque, claro, desgraciadamente, salvo error u opinión, se eligen por parte del Congreso, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial. Sí. Con lo cual, bien, a tenor de ello, habría que ver exactamente cuál es la legitimidad en este caso de este magistrado. Ciertamente es cierto y es verdad que es que el Constitucional es un órgano casi partidista. Sí. Si no de manera expresa, sí de manera implícita. Esta división entre progresistas y conservadores, entre afines al PSOE, afines al PP, flota en el ambiente de una manera absolutamente marcada. Y sin duda eso hace que condicione de manera evidente los resultados después del propio tribunal. Por ello, pues oiga, mientras que la forma de decisión de los miembros de la elección de los miembros de magistrados del Tribunal Constitucional sea esa, a eso nos atenemos. Pero, Agustín, ahora ya como opinión personal, como opinión de un abogado como eres tú, Agustín Martínez, ¿a ti esto te gusta, te parece normal que en una democracia que exige separación de poderes, exige una independencia entre lo judicial y lo político férrea, ¿a ti esto cómo lo ves? Más allá de que esto sea la forma de elegir actual, que sea la legalidad, etcétera, que parece muy bien. Pero a ti como opinión, como subjetivo, opinión personal. Pero es que, claro, quizás la primera premisa de la que partes es quizás la errónea. Considerar esto una democracia es algo, Bueno, es algo bastante peculiar. Esto es una partitocracia. Esto es efectivamente, una totalmente contigo. partitocracia. Aquí gobiernan los partidos políticos. Estoy Y de esto acuerdo. de. El claro ejemplo máximo de que gobiernan los partidos políticos es el espectáculo a la hora de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. La disciplina de voto. Sí. Oiga, ¿habrá algo más contra la democracia que la disciplina de voto en una formación política? Pues oiga, a partir de ahí saquen ustedes las conclusiones. Todos los órganos de representación acaban estando viciados por esa condición de necesariamente afín a un determinado partido político para que todo tenga sentido. Sin duda, pues claro, eso nos lleva a realmente habría que hacer una reforma constitucional para considerar que Cataluña es un país o los países catalans, o habría que hacer quizás una reforma constitucional para profundizar en la democracia en este país, en el régimen electoral, y habría que modificar todo eso para que efectivamente la persona que es diputado por una circunscripción responda a esa circunscripción y eso le haga que después la transmisión de esa representación vaya a los organismos como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o cualquier organismo. Esa quizás es un poco la clave. Por lo tanto, claro que huele mal, huele muy mal. Y me gustaría preguntar también por el Consejo General del Poder Judicial, que hay incluso periodistas, compañeros, que se confunden entre el TC, el Consejo General del Poder Judicial. No, ahora te pregunto por el gobierno de los jueces, ¿no? Para que la audiencia nos entienda. ¿Qué va a pasar con él? ¿Sigue bloqueado? El PP sí que dijo que en este caso, en el caso del Consejo General del Poder Judicial, pues no va a pastelear en ese sentido, digamos, a repartirse cromos judiciales con PSOE y Podemos, con el gobierno de Pedro Sánchez.
qué puede pasar con el Consejo del Poder Judicial. Yo no lo quiero plantear desde un punto de vista de una opinión política, pero en el fondo lo que te voy a decir es una opinión política, más allá de lo jurídico. Yo no alcanzo a entender, más que por criterios oportunistas, que se puedan reformar determinadas instituciones sí y otras determinadas instituciones no. No lo alcanzo a entender. Y no alcanzo a entender cómo en las actuales circunstancias se puede llegar a pactos con un gobierno, bueno, pues que en un momento determinado está vulnerando de manera flagrante la propia Constitución que dice defender. O sea, que un estado de alarma que el propio Tribunal Constitucional ha determinado que el gobierno ha vulnerado la Constitución, debería suponer en cualquier país mínimamente democrático el hecho de que se convocaran de manera inmediata elecciones, porque es el gobierno el que ha hecho trampas en el solitario. Más allá, y permítame la expresión, me dan igual los motivos. Los motivos, el criterio finalista no tiene ningún sentido en esta historia. El Tribunal Constitucional por 2 veces ha dicho que el estado de alarma es ilegal. Es inconstitucional, perdón. A tenor de ello, oiga, yo no sé qué más tiene que decir, qué más tiene que hacer un gobierno para que se haya quebrado la voluntad. Pero si el partido de la oposición acaba pactando con ese mismo gobierno, le acaba dotando de legitimidad. Claro. Pero lo hace de manera parcial. Es decir, bueno, sí, el Tribunal Constitucional sí, el Consejo General del Poder Judicial no. Parece que en este intercambio de cromos en el que se ha convertido el reparto de la Administración de Justicia, algo que es un pilar básico, no nos olvidemos, es un poder del Estado. Además es un poder que tiene una regulación específica en la propia Constitución. El único en la Constitución que se denomina poder, el Poder Judicial. Y el Poder Judicial está absolutamente condicionado y chantajeado por la institución política, por los partidos políticos, por los intereses políticos. Y solamente, tú hablabas antes, el gobierno de los jueces. ¿Pero qué gobierno de los jueces? Si la composición del gobierno de los jueces, buena parte está influida por la... Es política. Es política. Hombre, yo de verdad, yo me he llevado, vamos... No sé si incluso la posibilidad real de decir, bueno, yo abandono la profesión. Por ejemplo, la señora Rosell acaba formando parte del Consejo General del Poder Judicial y del gobierno de los jueces, uno se puede llevar a espanto, porque no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido que el gobierno de los jueces esté en función de la representatividad política? No lo tiene. Lo que tampoco tiene sentido, Agustín, es que la actual fiscal general del Estado haya sido ministra, aparte de un peso pesado de un partido político, que en este caso es el Partido Socialista. No tiene sentido, esto nunca ha ocurrido en la historia. Y ahora los fiscales pues piden explicaciones a Dolores Delgado por apartar a un fiscal del caso Villarejo, concretamente a Ignacio Estampa. Pero mira, vamos a ver, si se han apartado abogados del Estado de procedimientos por tener un criterio contrario al gobierno, si el señor Sánchez, dentro de su aparente o real desconocimiento de la Administración de Justicia, llegó a decir en una entrevista, ¿pero de quién depende la Fiscalía? Sí. ¿De quién depende? A lo que el periodista, quizás, permíteme la expresión, poco avezado, no le supo responder lo que le tenía que haber respondido, y igual, pues la respuesta no hubiera sido tan ridícula a la que dio el propio presidente. Pues eso. Pues claro, es algo tan absolutamente deleznable, pero que se haya mezclado todo de tal forma que una ministra de Justicia, que además con un marcado carácter especialmente radical y especialmente belicoso, permítaseme la expresión, pase a ser la fiscal general del Estado, pues evidentemente pone de relieve que la situación es muy crítica en lo que supone la independencia del Poder Judicial. Y esa independencia del Poder Judicial es el parámetro básico por lo cual funciona el mismo. El Poder Judicial solo funciona en base a su independencia. Y Europa nos está tirando de las orejitas. Y nos está tirando mucho de las orejitas. Aquí todos... Ya van, ¿no? Dos claro. Veces han dicho al gobierno de Pedro Sánchez que esto no puede continuar así, que están atentando contra la independencia judicial. Ya van 2 veces.
Claro, pero aquí a todos los periodistas o a todos los medios de comunicación de carácter básicamente progresista y demás, les encanta señalar a Polonia y a Hungría como los paradigmas de la intervención dentro del Poder Judicial, y resulta que es España, el país en el que también nos están dando, por decirlo de alguna manera, y si me permiten nuestros oyentes, collejitas, diciendo, oiga, que se están ustedes equivocando, que por ahí no va bien la historia y que esto no está funcionando bien y que ustedes no están dejando que los tribunales sean independientes y los están mediatizando y los están condicionando, y eso evidentemente es muy grave. Date cuenta, fíjate, que la próxima reforma del del Tribunal Constitucional, que se efectuará el año que viene, porque claro, aquí lo que hay es eso, juego de poder, la tiene que realizar el gobierno nombrando a 2 y el propio Consejo General del Poder Judicial nombrando a otros 2. Lo cual nos llevará a una situación de ¿por qué no convoca Pedro Sánchez unas elecciones generales a corto plazo ante la situación en la que nos encontramos? Pues quizá porque tenga serias esperanzas de llegar a colocar a 2 magistrados más dentro del Tribunal Constitucional que puedan cambiar las mayorías a medio plazo. Y esa puede ser una clave fundamental. Y es una clave fundamental. O sea, la situación es muy, muy peligrosa.